Recordando la parte anterior, después de derrotar a ese gran jabalí, los chicos se dieron cuenta de que éste había agotado la mayoría de los recursos de la isla, por lo que con el tiempo tendrían que enfrentarse a una escasez. Pero, por otro lado, debido a la intervención de Milea, Naga terminó alterándose y enfrentándose al protagonista. Él logró derrotarla y calmarla en el proceso, pero aquello despertó unas sensaciones extrañas en el pecho de Naga. Anastasia las reconoció y las atribuyó a alguna enfermedad endémica de la isla. Aunque nosotros sabemos que eso es amor. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Tras haberse encargado de aquel monstruo, los chicos tenían alimentos asegurados y, con los cocos que había conseguido Naga, no sufrirían escasez de agua por un tiempo. Con esto cubierto, podían concentrarse en la exploración de la isla. Mientras el grupo se desplazaba por el incómodo bosque, en un momento Milea aparentemente tropezó y cayó. El protagonista, todo un caballero, se apresuró a ayudarla, lo que llevó a que ella le comentara que era muy atento y confiable. Sin embargo, añadió que le daba miedo volver a caer y le pidió que fueran de la mano. Anastasia, por su parte, no tenía buena cara al ver la escena, solo podía pensar que últimamente esa demonio estaba demasiado cerca de Chouden y seguro tramaba algo. Naga, en cambio, seguía viviendo en su propio mundo. Mientras revisaban el área, el prota descubrió un árbol de mango que, al parecer, el gran jabalí había derribado para obtener los frutos. Le explicó a Anastasia que esos frutos, ahora desperdiciados, eran una buena fuente de alimento. Ella, por su parte, asintió comentando que de las heces del cerdo salieron muchos restos de diferentes animales, por lo que esa criatura, de haber seguido con vida, se habría devorado todas las especies de esa isla por sí sola. Fue entonces cuando Naga anunció que ahora ellos se la estaban comiendo a ella, al parecer le guardaba mucho rencor. El prota, por su parte, solo tenía en mente otra cosa, el hecho de que esa criatura hubiera acabado con todo el ecosistema por sí sola, dejando claro que no era una especie endémica de la isla. Pero si era así, ¿cómo rayos pudo llegar hasta allí? Entonces, sacándolo de sus pensamientos, un panal de termitas llamó su atención. El protagonista se apresuró a tomarlo y a comerse algunas, sorprendiendo a Anastasia con su acción. Comentó que, al parecer, así era su sabor. Acto seguido, le dijo a Anastasia que eran una gran fuente de proteínas y una maravillosa fuente de energía. Su emoción era evidente, agregando que había visto a algunas personas en videos de supervivencia ingerirlas. Anastasia, lejos de entusiasmarse, le preguntó si no tenían carne ya, a lo que Chouden asintió, comentando que, ya que estaban, sería bueno probar. Anastasia, obviamente, se negó a esto. Chouden, con emoción, comentó que eran dulces y crujientes, su sabor era sorprendente, y le preguntó a Naga si quería probar, pero ésta también se negó, al igual que Anastasia, que no quería comer bichos. En ese momento, alguien del grupo anunció que quería probarlos, mencionando que nunca había comido. Con una sonrisa, Milea dijo que era su primera experiencia y le pidió a Chouden un poco. Al escuchar esto y sintiéndose acompañado, Chouden sonrió y le ofreció un poco primero. Anastasia notó su buen humor. El protagonista dejó caer unos cuantos, no pocos, en las manos de Milea, quien mantenía su sonrisa como una cara de póker y procedió a probar. En el momento en que alcanzaron su lengua, ésta se estremeció, pero mantuvo su expresión risueña y comentó, con la misma sonrisa, que estaban buenos, agregando que al principio dudó, pero estaban bien. Sentía cómo se movían en su boca, esto último literalmente. Chouden, con una sonrisa más amplia, anunció que le daría más, diciendo que las termitas son las más ricas entre los insectos, y agregó que eso era lo que había escuchado. Anastasia, por su parte, notó que Chouden se veía bastante feliz con esta interacción. Acto seguido, Chouden observó un tronco con huecos y consideró que podría haber larvas en su interior. Este tipo de alimento era muy conocido en la supervivencia, por lo que se mostró entusiasmado. Inmediatamente, Milea compartió su emoción acercándose a Chouden para supervisar el tronco. Naga se aburría, mientras Anastasia notaba la cercanía de esta con Chouden.
Fue entonces cuando Anastasia se acercó a él y le expresó que también quería una. Chouden, emocionado, comentó que encontraría una de inmediato para ella. Por su parte, ella pensaba que los gusanos serían pequeños y que bastaría con mentalizarse para pasarlo sin saborearlo, asegurando que todo saldría bien. Sin embargo, justo en ese momento, Chouden anunció que había encontrado uno enorme, provocando que la joven se sobresaltara aterrorizada. Tanto ella como Milea se quedaron mirando incómodas. Fue en ese momento, sin darse cuenta de nada, que Chouden anunció que el tamaño era demasiado para ellas, así que sería para él. Mordió la larva y, sin querer, el líquido salió disparado hacia las chicas, cayendo sobre ellas en una escena, rara. Chouden se disculpó rápidamente, aclarando que no esperaba que saliera disparado. Anastasia casi se desmaya por la impresión. Milea, en cambio, sonrió con esfuerzo y le pidió que no se preocupara, la playa quedaba cerca y planeaba ir a lavarse. Anastasia recibió de Chouden un trozo de tela para limpiarse. Al abrirlo descubrió que eran unos calzoncillos. Confundida, le preguntó a qué se debía eso. Chouden explicó que eran los que había usado esa mañana, pero que los había lavado con agua hirviendo, carbón y hierba de limón, por lo que estaban perfectamente higienizados. Anastasia pensó que ese no era el problema real, aunque en su cabeza comenzó a formarse una sospecha. Preguntó entonces si siempre llevaba esa prenda rota consigo. Chouden respondió que no, que hasta hacía poco estaban en perfecto estado, pero que esa misma mañana el elástico se había roto. Anastasia observó con más detalle y notó que la rotura parecía causada por algo afilado. Con esto concluyó que tal vez el demonio les había tendido una trampa. Recordó que, mientras cargaba su teléfono, no notó nada extraño, pero después de ausentarse por un momento encontró a Milea recostada sobre Chouden. Al levantarse, a él se le cayeron los calzones y eso alteró a Naga. Para Anastasia, la suma de eventos resultaba demasiado coincidente. En ese momento Amelia regresó y reaccionó con molestia al sentirse señalada como culpable. Se mostró afectada y buscó apoyo en Chouden, asegurando que no había hecho nada malo y que solo deseaba llevarse bien con todos. Anastasia insistió en que no debían confiar en ella tan rápido. Remarcó que Milea era un demonio y que primero debían investigar cómo había llegado hasta allí. Consideraba que Chouden, por sentido común, debía evaluar esa posibilidad. Él, sin embargo, no compartió la misma desconfianza y prefirió no darle más vueltas al asunto, minimizando las sospechas. Anastasia terminó apretando los dientes, molesta por la falta de precaución. Anastasia, molesta, se alejó de todos. Chouden intentó hablarle, pero ella cortó la conversación de forma fría, dijo que no importaba, que podían disfrutar entre ellos y exigió que la dejaran sola. Siguió caminando y Milea comentó que la chica parecía demasiado alterada, por lo que lo mejor sería darle espacio. Mientras avanzaba por la playa, Anastasia pensaba con rabia que Chouden era un idiota por defender a un demonio. Consideraba a Milea astuta y peligrosa. Decidió que dejaría de opinar y que resolvería todo por su cuenta, aunque 3 lágrimas escaparon sin que pudiera evitarlo. Después de un rato, notó que llevaba aproximadamente 3 horas caminando, la garganta le ardía por la sed. Miró hacia un punto más alejado de la costa y sintió una ligera distorsión en el paisaje, una ilusión mágica. Al acercarse descubrió la entrada a una cueva. Dentro había cenizas, ropa gastada y restos de comida. Alguien había vivido allí, y no parecía haber sido un habitante común de ese mundo. Los objetos recordaban demasiado a las pertenencias humanas, similares a las que llevaba Chouden. Entre las sombras, sobre una roca, distinguió algo más, una espada. La reconoció de inmediato. Era Ragnarok, la espada demoníaca. Un sonido detrás de ella interrumpió su análisis. Desde la entrada de la cueva, Milea anunció que había ido a buscarla. Observó el lugar con sorpresa, comentando que parecía haber sido usado como refugio. Luego se acercó y le pidió que regresaran, asegurando que Chouden estaba preocupado. Al ver la espada que Anastasia sostenía, Milea se sorprendió al reconocerla como Ragnarok.
De inmediato comenzó a llorar, afirmando que su hermano había estado en ese lugar y que debía encontrarlo cuanto antes de que fuera demasiado tarde. Anastasia, sin embargo, le respondió con frialdad. Señaló que la cantidad de ropa tendida sobre la improvisada cama, las cenizas y el desorden indicaban claramente que alguien había vivido allí. Incluso notó que se había utilizado magia ilusoria para ocultar la cueva, aunque de baja calidad, apenas suficiente para engañar a un humano descuidado. Añadió que, si no estaba equivocada, Milia era una demonio capaz de usar encantos e ilusiones, por lo que debía dejar de fingir y quitarse esa máscara de amabilidad. Milia reaccionó alterada, gritándole que dejara de inventar conclusiones absurdas. Nada de lo que decía tenía sentido. Anastasia, manteniendo la distancia, afirmó que en cualquier caso entregaría la espada a Chouden y que él decidiría qué hacer. Pasó junto a Milia para dirigirse a la salida, pero ésta sonrió y comentó que, por lo que parecía, Anastasia tenía un interés especial en ese humano. Anastasia se sorprendió por ese comentario. Antes de que pudiera responder, Milia le arrebató la espada de las manos y la arrojó al suelo. Luego, todavía sonriendo, dijo que Chouden no llegaría hasta allí, ya que cuando todos se habían separado para buscarla, él había tomado una ruta completamente opuesta. Con evidente orgullo, añadió que ese chico solía escucharla a ella más que a Anastasia. Milia sonrió y, con evidente ironía, llamó a Anastasia enana, asegurando que en realidad ella era la más peligrosa del lugar. Haber descubierto ese escondite sin usar magia, además de aprovechar el maná del entorno para descifrar el hechizo ilusorio, era prueba suficiente de ello. Según Milia, con algo de tiempo Anastasia incluso podría encontrar una forma de escapar de la isla. Sin embargo, ya que la situación era perfecta, prefería deshacerse de ella en ese mismo momento. Anastasia se puso en guardia mientras analizaba la situación. Se preguntaba cómo planeaba Milia eliminarla, ya que aunque ambas eran hechiceras, Anastasia podía manipular el maná ambiental al nivel que ella no lo hacía. Además, la espada Ragnarok era demasiado pesada como para usarla eficazmente en combate. Antes de que pudiera pensar en una estrategia, Milia murmuró para sí misma que al parecer él ya lo había visto todo, por lo que debía comprender la situación. Dijo que lo dejaría en sus manos. Apenas terminó de hablar, una extraña onda energética se expandió alrededor de ambas. El cuerpo de Milia comenzó a distorsionarse, sus rasgos cambiaron, reduciéndose y reconstruyéndose hasta adoptar una forma completamente distinta. Su figura femenina desapareció por completo. Frente a Anastasia ya no estaba Milia, sino Ichua, el espadachín demoníaco, hermano de Milia. Anastasia apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que la atacara, y solo por reflejos logró esquivar el primer golpe. Lo que más le impactó fue que, hacía unos minutos, esa misma persona apenas podía sostener la espada, ahora la manejaba con una soltura abrumadora. En ese instante, Ichua explicó que Ragnarok elegía a su portador. Para cualquiera que no fuera digno, solo era un trozo de metal pesado, pero para el elegido se convertía en un arma ligera como un juguete. Además, la espada era el símbolo que determinaba la sucesión del próximo rey demonio, y solo su portador legítimo podía liberar su verdadero poder. Con esas palabras, Ichua se lanzó nuevamente contra Anastasia. Pero antes de que la hoja la alcanzara, Chouden apareció repentinamente y la apartó, salvándola de un final inmediato. Anastasia apenas alcanzó a sorprenderse cuando él esquivó un segundo ataque del demonio y corrió hacia la salida de la cueva con ella. Ichua salió tras ellos sin perder tiempo, pero en cuanto cruzó la entrada de la cueva Naga apareció desde un costado y le lanzó un ataque directo. El demonio logró reaccionar a tiempo, levantando la espada y bloqueando el zarpazo. Comentó, sorprendido, que Milia no le había advertido de la presencia de más personas en la zona. Con el ataque contenido, Anastasia recuperó un poco de calma y aprovechó para preguntar a Chouden cómo había llegado hasta allí. Él respondió que, después de separarse de Milia, comenzó a seguirla en silencio. Intrigada, Anastasia le preguntó a Chouden por qué la había seguido y si acaso no confiaba en ella. Él respondió que ese tema lo hablarían después. Por el momento, lo importante era identificar al individuo que tenían frente a ellos. Anastasia le explicó entonces lo sucedido. Milia se había transformado en ese sujeto, quien en realidad era su hermano. Tras escuchar, Chouden se dirigió a Isua para preguntarle si él o su hermana se habían inventado la historia de su desaparición.
Quiso saber también si se había acercado con la intención de hacerlos bajar la guardia para luego deshacerse de ellos. Y Chua no respondió a él. En su lugar, miró a Naga y, llamándola Rey Dragón, le indicó que aquella enana pertenecía al Imperio Élfico, su enemigo más antiguo. Le preguntó si no le interesaría unirse a él para eliminarla, junto al humano que todavía la defendía. Naga respondió sin mostrar el mínimo interés ni violencia evidente. Extrañamente tranquila, dijo que esa mocosa era efectivamente su enemiga, pero que no permitiría que nadie más le pusiera una mano encima. Era su presa y solo ella tenía derecho a cazarla, y Chua concluyó que, en ese caso, no se detendría hasta eliminarlos a todos. Chouden preguntó si realmente no existía una solución más pacífica, aunque internamente asumió que Chua solo tenía un objetivo, desvivirlos. Si la espada Ragnarok era auténtica, estaban en clara desventaja. Apeló mentalmente a sus experiencias previas. Lo más parecido que había vivido a enfrentar a un espadachín fue aquella vez en la que un sujeto portaba un arma blanca, y entonces lo más sensato fue llamar a la policía. Nunca había combatido contra alguien armado de verdad. La situación era peligrosamente desfavorable. Mientras valoraba todo esto, Naga dio el primer paso. Saltó hacia Ichua comentando que pelear con un espadachín sería interesante. Lanzó un zarpazo directo. Ichua lo bloqueó con su espada sin esfuerzo. El siguiente ataque fue esquivado y contraatacado con un golpe en el estómago que dejó a Naga sin aire. Ichua no dio tregua. Se abalanzó de inmediato para rematar a Naga, que aún seguía en el suelo, pero Chouden lo interceptó con un nuevo ataque. El demonio lo previó y esquivó con facilidad. Chouden trató de atraparlo, más pronto comprendió que no podría, y Chua era más rápido, más preciso. Segundos después, el espadachín demoníaco contraatacó con un corte directo. Chouden bloqueó apenas a tiempo utilizando la daga de Anastasia. Mientras luchaba, Chouden observó con preocupación el estilo de combate de su oponente. La fuerza de Ichua era anormal, sus movimientos fluidos y calculados, sin un solo gesto innecesario. Con esa experiencia sabía que la única forma de enfrentarlo era rompiendo su ritmo con un ataque inesperado. Sin embargo, la diferencia de alcance entre sus armas hacía imposible acercarse con seguridad. Necesitaba algo que pudiera utilizar a distancia, cualquier herramienta que le diera una mínima ventaja. Un error de cálculo lo dejó expuesto y Ichua lo derribó. El demonio levantó la espada para acabar con él. En ese instante, Chouden sacó un desodorante en aerosol del bolsillo y lo roció directamente en su rostro. Ichua retrocedió con un gruñido, llorando por el ardor en los ojos. Chouden aprovechó para levantarse e intentar reducirlo, pero recibió una patada directa en la cara que lo envió al suelo. Entendió, en ese momento, que se había confiado demasiado. Ichua, enfurecido, levantó nuevamente la espada para rematarlo. Antes de que pudiera hacerlo, su brazo fue sujetado con fuerza. Naga había vuelto a la acción y, sin dudar, le dio un golpe brutal en el estómago. Fue una devolución exacta del daño recibido. Chouden reaccionó rápido y lo inmovilizó mientras Naga celebraba, sonriendo con evidente satisfacción por el contraataque. Un instante después, con Ichua ya atado, Chouden le comentó que había sido él quien los atacó primero, así que no tenía derecho a quejarse por el trato. Añadió que tenía varias preguntas que hacerle. Empezó con una directa, si Milia, su hermana, podía escucharlos. Ichua respondió que no. Explicó que, cuando se transformaba, la conciencia de Milia quedaba dormida y solo podían intercambiar información durante un instante muy breve. Chouden entonces le preguntó si podía hacer que Milia tomara el control, pues quería hablar con ella directamente. Ichua respondió que tampoco era posible. La magia en ese lugar era escasa, y alterar la estructura del cuerpo consumía una enorme cantidad de maná. No tanto como un dragón, pero suficiente para impedir que Milia pudiera aparecer de nuevo en un buen tiempo. Anastasia intervino, diciendo que no sabía si lo que él afirmaba era verdad. Era la primera vez que veía un hechizo de transformación como ese, así que no podía asegurar nada sobre su funcionamiento. Entonces, cuando Chouden le preguntó directamente si estaban intentando algo más, Ichua no lo negó, por el contrario, terminó confesándolo. Dijo que ellos no buscaban nada complejo, la razón de sus ataques era simple.
Eliminar a un enemigo en tiempos de guerra siempre sería una ventaja para su pueblo y para su raza. Sin embargo, ahora estaba en desventaja, ya le habían arrebatado la espada Ragnarok y había agotado la mayoría de su maná durante la transformación y el combate contra ellos. En ese estado no podía oponer resistencia. Reconocía que había sido derrotado, y por lo tanto se encontraba completamente a su merced. Nuestro protagonista escuchó en silencio, analizando cada palabra. A pesar de que Ichua hablaba con calma, no podía ignorar que él y Milia habían llegado con la clara intención de desvivirlo. Resultaba extraño, casi ilógico, que aceptara la rendición con tanta facilidad. Chouden lo tuvo claro desde ese instante, por más dócil que pareciera, no debía bajar la guardia frente a él. Y es entonces cuando retrocedemos en el tiempo, justo antes de que Ichua y Milia llegaran a la isla. Ambos observaban desde la distancia el enfrentamiento entre Anastasia y Naga. Notaron que estaban tan concentradas la una en la otra, que no habían percibido su presencia. Tras intercambiar miradas, decidieron continuar con su plan. Ichua comenzó a canalizar energía en su espada, invocando su poder, y luego se lanzó directamente hacia la nave de Anastasia. Sin embargo, en ese mismo instante, dos grandes fuerzas chocaron, el impacto fue devastador. Ichua quiso cubrirse, pero el despliegue de poder lo superaba por completo. Estuvo a punto de perder la conciencia. Su hermana le gritó advirtiendo que, si se desmayaba allí mismo, su cuerpo recibiría de lleno todo el daño de la magia. Sin tiempo para pensar, Milia optó por su última alternativa, activar la técnica prohibida, el cántico de las almas. La fusión ocurrió. Cuando recuperó la conciencia, estaba mareada, vomitaba y no entendía dónde se encontraba. Vio la espada, buscó a Ichua, y fue entonces cuando comprendió que ambos se habían unificado con éxito. Intentó hablarle a su hermano dentro de su mente, pero no obtuvo respuesta, aunque sabía que el otro seguía ahí, en silencio, durmiendo dentro de ella. Fue entonces cuando escuchó un estremecedor rugido. Al alzar la mirada, vio la escena de Chouden y Anastasia enfrentándose contra Naga en plena dragonificación. Desde las sombras, observó cómo Chouden, casi al límite, consiguió finalmente derribarla. Desde ese momento se dedicó a vigilar, entendiendo poco a poco la situación. El maná de la isla era limitado, estaban cansados, heridos, esperando ayuda, y lo más inquietante, Anastasia y Naga no habían peleado hasta el final. No comprendía por qué se habían detenido y habían dejado ir a Naga. Se preguntó si acaso era una especie de tregua. Confundida, decidió mantenerse oculta por un tiempo, pero el hambre no tardó en llegar. Caminó por el bosque buscando algo que comer, cuando se encontró con aquella criatura. Con la mirada altiva de quien se creía superior, intentó usar hechicería para acabar con ese simple jabalí. No tardó en darse cuenta de que no podía lanzar ni un solo hechizo. Terminó igual que Anastasia la primera vez, corriendo despavorida por su vida hasta conseguir escapar de milagro. Luego fue atrapada por un slime, y tras varios tropiezos y persecuciones, finalmente encontró aquella cueva. La cueva no era nada acogedora. Sentada en la oscuridad, Milia maldecía a su hermano por no despertar todavía. No había pasado mucho tiempo desde que, mientras intentaba extraer el contenido de un coco, escuchó una voz en su mente. Era Ichua. Él acababa de despertar y, algo confundido, preguntó de inmediato por qué estaba dentro de ese cuerpo. Milia abrió los ojos con sorpresa, las lágrimas casi se le escapan y comenzó a gritarle entre sollozos, llamándolo grandísimo idiota por no despertar en 5 días completos. Ichua le respondió que había estado en coma, pero enseguida quiso saber qué demonios estaba haciendo. Ella, muy orgullosa, le explicó que estaba intentando abrir el coco con la espada. Según su lógica, si golpeaba con la fuerza justa, ni mucha ni poca, el coco se abriría con facilidad. Acto seguido se elogió a sí misma, afirmando que aquello solo podía ser prueba de que era una genia. Con entusiasmo le mostró todo lo que había conseguido reunir hasta ese momento: cocos, frutas amargas, algunas hierbas y una pila de objetos que había encontrado en cajas abandonadas por la isla. Incluso se jactó de haber logrado encender una fogata ella sola, usando una herramienta metálica y un papel lleno de símbolos que no lograba entender. Con el pecho inflado de orgullo, se sentía prácticamente una superviviente profesional. Después de eso, su hermano le preguntó por qué estaban en esa isla,
lo que lo puso en contexto y le mostró la situación con Anastasia y Naga, el rey dragón. Él pudo ver cómo, de cierta manera, Anastasia y Naga habían unido fuerzas con la intención de salir de esa isla donde había poco maná. Sin embargo, algo llamó su atención, incluso en esas condiciones, la princesa elfa había logrado usar magia. Se preguntaba si acaso ella había guardado algo de maná dentro de su cuerpo. Su hermana le comentó que la había estado observando y, aunque parecía que podía hacer eso, estaba completamente segura de que ella estaba debilitada, ya que en los últimos días se había dedicado a vigilar todos sus movimientos e incluso había conseguido atraer al Queckhog hacia ellos. Sentía que, en poco tiempo, estos terminarían por encontrarse. Pero justo después, no podía creer lo que sus ojos habían visto, ese trío se las había arreglado para derrotarlo incluso en esas condiciones. Notó que ese humano había contribuido más de lo que ella esperaba, así que una idea pasó por su mente: ¿por qué no se unían ellos al grupo? Con la intención de infiltrarse y destruirlo desde dentro, fue cuando Milia apareció pidiéndole algo de comer. Y así, chicos, regresamos al presente, con el trapo atrapado y amarrado al árbol. Su hermana, a diferencia de lo que él le había dicho a Souden en ese momento, se quejaba en su mente, pues todo había ido según el plan hasta que se arruinó porque Chouden la había seguido sin que ella lo notara. Su hermano le preguntó qué harían ahora. Ella decidió que, por el momento, él debía seguir fingiendo que se había quedado sin maná, y por eso le había pedido que mintiera hace un momento. Comentó que en ese lugar el maná era tan valioso que ni siquiera debían deshacer la función para no desperdiciarlo. Incluso, si Naga hubiera conservado su maná, ahora estaría reinando sobre todos ellos. Pero, desgraciadamente para ella, lo había desperdiciado, en cambio, ellos no cometerían ese error. Su plan consistía en dejar que pensaran que no tenían maná, ir acumulando más y luego sorprenderlos y aplastarlos a todos. Por otro lado, nuestro protagonista revisaba a Anastasia para asegurarse de que no estuviera lastimada y evitar situaciones incómodas. Ella, por su parte, le preguntó qué harían ahora con Ichua, a lo que él respondió que por el momento lo dejarían atado un tiempo, pues quería hacerle algunas preguntas más. Agregó que debían prepararse para salir de la isla, ya que, aunque no estaba muy lejos, necesitaban asegurarse de que esos dos realmente tuvieran la intención de cooperar. Fue entonces cuando Anastasia le preguntó por qué había seguido a Milia. Con calma, él respondió que, como eran enemigas, la había estado vigilando todo el tiempo. Mencionó que era bastante sospechosa, especialmente después del incidente con los calzoncillos. Sorprendida, Anastasia le preguntó por qué había defendido a Milia antes. Él explicó que no tenía pruebas concretas y que sería más fácil esperar a que ella hiciera algo. Si resultaba inocente, las cosas se complicarían. Por eso, optó por observarla hasta conseguir pistas en lugar de insistir. Añadió que entendía que todas cargaban con rencores del pasado, pero la mejor opción era cooperar en esas circunstancias y mantener la armonía en el grupo lo más posible, aunque el hecho de que los atacaran cambiaba un poco la situación. Anastasia expresó que no le entendía y le preguntó por qué se esforzaba tanto en que ellos se llevaran bien y trabajaran juntos. Él, reflexivo, admitió que, aunque ella le había contado algunas cosas sobre su situación, al final solo era un extraño. Sin embargo, pensaba que lo mejor sería cooperar y salir de allí sanos y salvos. Agregó que, por experiencia, sabía lo desgarradora y desesperante que era la soledad, ya que llegó a la isla completamente solo. Poco después de llegar, entró en pánico al verse solo, sin poder dormir profundamente por los monstruos alrededor. En solo una semana, su mente estaba destrozada. Fue cuando estaba a punto de perder la esperanza que la encontró en la playa. No le importaba si era un rescate o no, el simple hecho de que ella estuviera allí fue un bálsamo para él, y pudo recomponerse. Ella era, sin exagerar, su salvadora. Por eso, ella era muy especial para él, y decidió protegerla pase lo que pase. Al escuchar esto, el corazón de Anastasia dio un gran salto, y no pudo evitar notar que latía agitadamente. Entonces recordó las palabras de Milia, quien le preguntó si le gustaba a ese humano. Esto la hizo preguntarse, sonrojada, si esos sentimientos que sentía en ese momento eran amor. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon,
Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Sebastián Pérez, Gaviotín, Manolo Chiqui, Cristian Emmanuel, Moisés, Clevin González, Dab Garcas, Franco Guayapa, Agüitas, Carlos Vergara, Eselen, Dionel, Tengo Hambre, Abraham, Soy Ángel y Cita PJ99 por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.